¿Es cierto que todas las sociedades de nueva creación pueden aplicar un tipo de gravamen en el impuesto sobre sociedades del 15% en vez del 25% durante los 2 primeros años? Vamos a verlo. Para ello vamos a remitirnos al artículo 29 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, el cual dice lo siguiente. Luego nos remitiremos al 42 del Código de Comercio, ya veréis por qué, entidades de grupo, y nos remitiremos al artículo 5 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, que habla del concepto de actividad económica y de entidad patrimonial, ¿vale? Vamos a ver por qué, vamos a analizarlo en este vídeo y seguro que al final del mismo os va a quedar esto 100% claro porque hay bastante confusión, ¿vale? Artículo 29, el tipo de gravamen. El tipo general de gravamen para los contribuyentes de este impuesto será del 25%, excepto para las entidades cuyo importe neto de la cifra de negocios del periodo impositivo inmediato anterior sea inferior a 1 millón de euros, que será el 23%. Es decir, si tu empresa factura menos de 1 millón de euros, puedes aplicar este 23%, ¿no? Vale. A estos efectos, el importe neto de la cifra de negocio se determinará con arreglo de disposiciones. Esto nada. No obstante, las entidades de nueva creación que realicen actividades económicas tributarán en el primer periodo impositivo en que la base imponible resulte positiva y en el siguiente al tipo del 15%, excepto si de acuerdo con lo previsto en este artículo deban tributar a un tipo inferior. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues la sociedad la acabo de constituir, genero 50.000 euros de beneficios el primer año y 50.000 el segundo. Bueno, pues puedo aplicar tanto el primer año como el segundo año ese 15%, ¿vale? ¿Qué ocurre si, por ejemplo, el primer año obtengo pérdidas y el segundo beneficios y el tercero beneficios? Bueno, te habla de los 2 primeros años que la sociedad genere bases imponibles positivas, con lo cual tú no pierdes el derecho por el hecho de haber hecho o haber generado pérdidas el primer año a aplicar este incentivo los 2 años siguientes, ¿vale? Con lo cual, el primer año generas una base imponible negativa, que probablemente vayas a compensar el segundo año, sobre la diferencia aplicarás ese 15% en sociedades el segundo año y también el 15% en el tercer ejercicio, ¿vale? ¿Ok? ¿De acuerdo? Es un ejemplo, ¿eh? Vale. A estos efectos no se entenderá iniciada una actividad económica, es decir, no se podrá aplicar el tipo del 15%. ¿Cuándo? Cuando la actividad económica hubiera sido ejercida con carácter previo por otras personas o entidades vinculadas en el sentido del artículo 18 de esta ley y transmitida por cualquier título jurídico a la entidad de nueva creación, ¿vale? Apartado B, cuando la actividad económica hubiera sido ejercida durante el año anterior a la constitución de la entidad por una persona física que ostente una participación directa o indirecta en el capital o en los fondos propios de la entidad de nueva creación superior al 50%. ¿Qué quiere decir esto? Pues imaginaros una persona que constituye hoy una SLU, es decir, tiene el 100% del capital social de esa sociedad de responsabilidad limitada. Bueno, pues teóricamente, si esta persona en el año anterior ejerció como persona física la misma actividad que está desarrollando la sociedad, no sería de aplicación en base a este apartado del artículo 21. ¿Vale? Y dice, no tendrán la consideración de entidades de nueva creación aquellas que formen parte de un grupo en los términos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio, con independencia de la residencia y la obligación de formular cuentas anuales consolidadas. Esto es muy importante. Cuando una sociedad forma parte de un grupo en virtud del artículo 42 del Código de Comercio, no puede aplicar este tipo reducido, ¿vale? Un tema muy importante. Los tipos de gravamen del 23% y del 15% previstos en este apartado no resultarán de aplicación a aquellas entidades que tengan la consideración de entidad patrimonial, en los términos establecidos en el apartado 2 del artículo 5 de esta ley, que era el que antes os comentaba. Y ahora vamos a remitirnos al artículo 5, es decir, ¿cuándo una sociedad es patrimonial? Porque si es patrimonial no tiene actividad económica o no tiene consideración de tener actividad económica, con lo cual este tipo reducido de gravamen no sería de aplicación, ¿vale? Y vamos a verlo ahora. Vamos a remitirnos al artículo 5 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Vamos a ver. Concepto de actividad económica y entidad patrimonial. Bien. Se entenderá por actividad económica la ordenación por cuenta propia de los medios de producción y recursos humanos o de ambos con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios. Bueno, en el caso de arrendamiento de inmuebles, que hay mucha controversia con esto, se entenderá que existe actividad económica únicamente cuando para su ordenación se utiliza al menos una persona empleada con contrato laboral y a jornada completa, ¿vale? Y este justifica la necesidad de uso. Esto es un criterio subjetivo, un requisito subjetivo que os meto aquí, ¿vale? Y dicen, en supuesto de entidades que formen parte del mismo grupo, artículo 42 Código de Comercio, el concepto de actividad económica se determinará teniendo en cuenta a todas las que formen parte del mismo. Bien. Dice, ¿qué se entiende por sociedad patrimonial? Que es aquí donde quería llegar. Se entenderá por entidad patrimonial
y que por tanto no realiza una actividad económica, aquella en la que más de la mitad de su activo esté constituido por valores o no esté afecto en los términos del apartado anterior a una actividad económica. Es decir, que teóricamente más de la mitad de los activos que tenga esta sociedad sean o bien valores o bien activos no afectos a una actividad económica. Aquí está el truco. Mucho cuidado con esto porque el concepto de actividad económica no solamente es relevante a efectos del impuesto sobre sociedades, sino que es hiper mega ultra relevante a efectos del impuesto de sucesiones y donaciones y a efectos del impuesto de patrimonio. Ya os he comentado sobre esto en el canal y hablaré sobre ello, pero bueno, creo que es interesante. ¿A qué quiero llegar con esto? Bueno, pues que esta aplicación del tipo reducido de gravamen, de vez del 25, el 15 o el 23, no podría ser de aplicación a sociedades de carácter patrimonial. ¿Vale? Espero que esto os haya resultado útil, ¿vale? Vamos a utilizar la ley para próximos vídeos también porque creo que es bastante interesante y bastante gráfico para vosotros. Obviamente la lectura de la ley puede ser un poco complicada, pero yo siempre os la ejemplifico o os hago, pues, os pongo un ejemplo gráfico de que realmente cómo sería, ¿no? en un caso real o de una forma más sencilla, ¿no? Vale, así que nada, muchísimas gracias, como siempre, me gustaría que me dejarais vuestro like, un comentario, un 100, lo que consideréis para traer más vídeos como este al canal y que le deis difusión en el caso de que lo consideréis oportuno o es relevante para otras personas, ¿vale? Muchas gracias.